Bienvenido al canal Luz en el Camino, un espacio donde la palabra de Dios ilumina nuestras vidas en medio de la oscuridad. Si hoy sientes que la carga es pesada, si las tormentas parecen no cesar, recuerda esto: Dios sigue en control. No importa cuán difícil sea el camino, su amor, su gracia y su poder pueden transformar tu vida. Aquí encontrarás reflexiones que alimentarán tu fe, restaurarán tu esperanza y te recordarán que nunca estás solo. Prepárate, porque Dios tiene un mensaje para ti hoy. Comenzamos. Alabado sea el nombre del Señor. Les saludamos con la gracia y la paz de nuestro amado y Salvador Jesucristo en este día. Un día más en la presencia del Señor. Un día más que tenemos el motivo por el cual, de por qué darle la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Por todas esas bendiciones que Él nos da a nuestras vidas. Por la fidelidad de Dios para con nosotros. El día de hoy vamos a continuar con el podcast que le hemos titulado El temor del Señor. Estamos tratando un devocional al respecto de este tema, con versículos que sustenten el tema del devocional de esta semana. También queremos darle la bienvenida al canal Luz en el Camino de la Iglesia Luz Misionera, Luz de las Naciones, aquí en el Japón. A su nombre sea toda la gloria. El día de hoy vamos a meditar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo número 28, que ya enseguida se lo ponemos en la pantalla para que usted se deleite y nos siga con la palabra del Señor. La palabra del Señor se lee con la bendición de los tres grandes. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hasta aquí la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Qué palabra tan poderosa el Señor nos da en este día. Amén. El temor a Dios. Muchas personas, valga la redundancia, estamos repitiendo ya esta es la tercera parte. Muchas personas piensan que el temor a Dios es miedo. No, el miedo no tiene nada que ver con el temor. El temor representa ¿qué? Respeto a Dios, obediencia, sujeción, darle gloria, darle honra, adoración a Dios, darle el lugar que Dios se merece. A su nombre sea la gloria. Amén. El día de hoy vamos a meditar en este pasaje que hemos leído en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo número 28. Y el título de este podcast del día de hoy lo hemos titulado Temed al que puede destruir alma y cuerpo. Aleluya. El único que puede destruir y mandar al infierno es Dios. Amén. Y en este día vamos a analizarlo de una manera muy sucinta, muy acuciosa y con mucha paciencia, y lo vamos a tratar de manifestarlo, presentarlo de una manera muy despacio para que podamos entender qué es lo que significa temer al que puede destruir el alma y el cuerpo. Este es un versículo llamado a reflexionar sobre la importancia de nuestra alma y de la vida después de la muerte. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Mucha gente se le ha predicado el Evangelio. Mucha gente le han hablado de Dios. Y mucha gente dice, yo tengo mi manera de creer en Dios. Yo tengo mi postura
Y yo tengo al Señor en mi corazón porque todos los días rezo o oro. No se trata de emitir vanas palabras o palabras, digamos, que van a ir, que son vacías, que son lanzadas al aire y que no tienen una profundidad. El hombre y la mujer de Dios tiene y debe creer a la manera de Dios, como Dios manda en su palabra. A su nombre sea toda la gloria. Dios nos ha dado esta palabra para que seamos bendecidos. El Señor nos ha dado la Biblia para que sea un manual de instrucciones, un manual de estilo de vida. En muchas oportunidades, cuando hemos estado derramando nuestro corazón en la presencia de Dios, nos preguntamos de una manera un poco, digamos, curiosa, ¿no? ¿Cómo no lo conocimos antes? ¿Cómo no conocí antes al Señor? Porque verdaderamente, cuando la persona sale de ese umbral, de esa línea que nos dividía entre Dios y el diablo, cuando Dios mete su mano para sacarnos del lugar de tiniebla y nos trae a su luz, nosotros, la venda de los ojos se cae y nos quedamos maravillados, nos quedamos, wow, qué tremendo que es esto, de lo que me estaba por perder. Si usted analiza en la vida de este gran hombre de Dios, el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Era un enemigo de la iglesia de Jesucristo. Y además, todos los cristianos que estaban en Jerusalén, todos los cristianos que estaban en los alrededores, le temían a Pablo, porque Pablo era como, digamos, un sicario. Era como, por ejemplo, un perseguidor. Era un hombre que estaba obsesionado por destruir a los creyentes. Porque él en su cabeza y en su forma de pensar y en su prudencia pensaba que él estaba correcto. Y se cumple la palabra ahí que dice que no debemos confiar en nuestra propia prudencia. Y también podemos aplicar la palabra que dice que hay caminos que parecen correctos para el hombre, pero son finalización de muerte. Si nosotros analizamos lo que Pablo era un enemigo acérrimo, un enemigo cruel de la iglesia, que inclusive él estuvo en la muerte y la ejecución del diácono Esteban. ¿Ah? Yo me puedo imaginar que Pablo se regocijaba cuando lo estaban apedreando a Esteban, pero Esteban, a pesar de lo que le estaban apedreando, ese hombre tenía la llenura del Espíritu Santo de Dios, porque él levantó su mano y dijo: veo a la diestra de Dios Padre, a Jesucristo, a su nombre de gloria. ¿Y qué dijo Esteban? Padre, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hace. Y dice que la palabra que Esteban durmió, porque el creyente no muere, duerme. A su nombre de gloria. Duerme. Aleluya. Y volvamos a lo que estamos reflexionando. Jesús está enseñando en este versículo sobre la evangelización y la importancia de compartir la palabra de Dios, dejando en claro que los discípulos pueden encontrarse con muchos obstáculos y peligro durante su labor. Nosotros, como discípulos de Cristo, como siervos de Cristo, podemos tener peligros, podemos tener persecuciones. Además, caray, persecuciones que quieren obstaculizar nuestra labor.
Pero no nos debemos preocupar, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. A su nombre sea toda la gloria. A pesar de todo ello, enfatiza que no debemos temer a los que puedan dañarnos físicamente, sino que tenemos que temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermano, el hombre lo único que puede hacer es meterte un tiro y matarte a un cristiano. Si morimos, para nosotros, como decía el apóstol Pablo, el morir es ganancia porque nos vamos directamente a donde está Él. ¿Cuántos anhelan estar allá en la presencia del Señor? Yo quisiera estar en la presencia de Dios ya. Que venga el Señor y nos relleve de este mundo que cada día más está más corrompido, más corrupto. Pero nosotros tenemos que seguir siendo valientes guerreros, hombres que peleen la batalla, hombres que lleven el evangelio bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Y dice, Mateo dice, no temáis a los que matan el cuerpo. El miedo es una emoción inherente en todos los seres humanos, en todos nosotros hay miedo. El miedo puede acosarnos. El miedo es una parte de un espíritu inmundo, de un principado que se llama estupor. El estupor comienza a causar miedo. ¿Y en qué área comienza a causar miedo? Cuando usted va a evangelizar. El enemigo, el espíritu inmundo va a querer intimidarte. La intimidación es el arte que tiene el adversario, el diablo, que lo reprendemos en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para atemorizar a la persona, para que no salgan a evangelizar, para que digan, no, yo no puedo, no, yo no voy a ir a evangelizar. Además, yo no sé hablar japonés. Además, a mí me ha llamado el Señor para predicar a los hispanos. Señor, reprenda al diablo. Visión pequeña, visión corta. Como dirían en japonés, atama semai. Cuando dice en japonés atama semai, está hablando de que la visión es demasiado angosta. Y eso no debe tener un hombre de Dios. Un hombre de Dios tiene que tener la mente de Cristo. Un hombre de Dios tiene que tener el ADN de Cristo. Un hombre de Dios, un verdadero hombre de Dios, tiene que tener la identidad de Cristo. A su nombre sea la gloria. Hoy qué rico está el día de hoy. Su nombre sea la gloria. Y muchas veces se manifiesta ante la presencia del peligro. Jesús en sus enseñanzas nos está diciendo que debemos ser temerarios y exponernos imprudentemente. Esto lo está diciendo que no lo debemos a practicar. Jesús está diciendo que no debemos ser temerarios y exponernos imprudentemente. No podemos ser temerarios. No podemos provocar a Dios, no, buscando de una manera que está fuera del contexto y que usted quiera hacer justicia a su manera porque piensa que el Señor lo va a respaldar. Si lo que usted va a hacer no está en la voluntad de Dios, si lo que usted va a hacer está en su propia prudencia, pues Dios no te va a respaldar, no. Siempre tenemos que tener esa postura de estar sumiso a la voluntad de Dios. A Dios, no a los hombres. A su nombre sea la gloria. También tenemos que tener en cuenta en este sentido, no debemos temer a lo que nos pueda dañar físicamente. Hay mucha gente que quiere dañarnos, hay mucha gente que quiere hasta eliminarnos, y hay gente tan malvada y tan llena de perversidad que van
se van al ocultismo para querer hacerle un daño a un hombre de Dios, querer hacer brujería, querer poner el nombre en los trabajos del satanismo, pero si un hombre de Dios está bajo la cobertura del Espíritu Santo, si un hombre de Dios camina de la mano con el Señor, nada de eso va a venir para nosotros. Su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Primeramente, para caminar de esta manera, tenemos que tener lo primero, el ingrediente esencial, el temor a Dios. Segundo, la humildad. ¡Wow! Y tener la revelación, la continua, aleluya, comunión con el Señor, la sintonía que debemos tener con el Señor. A su nombre sea la gloria. Por supuesto, es importante tomar medidas de seguridad para proteger nuestra integridad física. Sí, hay que tener prudencia. Dios nos manda a ser prudentes. ¿Qué es lo que le dijo el diablo cuando Jesús estaba en el desierto? Tírate de este lugar, que Dios pondrá a tu servicio los ángeles. El diablo usó la palabra, pero el Señor le respondió con la misma palabra: no tentaréis a vuestro Dios, no provoquéis a Dios. Si es algo que vas a cometer una imprudencia de una manera deliberada, pues Dios no te va a ayudar. Dios te va a ayudar si tú vas caminando en la perfecta voluntad de Dios. Temer a aquel que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Jesús está haciendo referencia a Dios, quien tiene el poder de condenarnos al infierno si desobedecemos sus mandamientos. Mucha gente, digo yo, en el mundo dice: ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué tanta gente está muriendo? ¿Por qué? Por el pecado. Porque le dieron la espalda a Dios. Porque no se humillaron delante del Señor. Porque no buscaron el rostro de Dios. No buscaron la solución en Dios. Por eso que pasan esas cosas terribles, desgracias, situaciones que la gente se queda triste. La idea de la condena eterna es difícil de comprender. Muchas personas no pueden comprender esto, pero la Biblia nos muestra que el infierno es un lugar real, donde hay sufrimiento, dolor y tormento. Allá va lo que están fuera de la voluntad de Dios, lo que están profanando la palabra de Dios, lo que están mancillando el nombre del Señor. Allá va tú. Alábalo. Cristianos de nombre, pero sus actos los niegan. Poder en la sangre de Jesús. Es importante destacar que Dios no desea que nadie sea condenado al infierno. Quiero que usted entienda que Dios no quiere que su creación, que el hombre se vaya al infierno. Dios no quiere. Y es más, cuando una persona se va al infierno, Dios llora. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a nuestra vida y a nuestro carácter y a nuestro estilo de ser el libre albedrío. Usted se va, la gente se va al infierno, o usted quiere irse al infierno, es porque usted quiere. Nadie te ha presionado. Usted elige. Y Dios respeta tu elección. Nosotros, hace 25 años atrás, estábamos en las tinieblas. Estábamos viviendo una vida muy terrible, muy perversa, producto de situaciones que hemos pasado, que pasamos. Pero llegó un momento que tuvimos que tomar una elección. Porque la elección que yo tomé
No fue porque me presionó la esposa del pastor, no fue porque me presionaron ni me obligaron, fue por mi espontánea voluntad, por mi libre albedrío que yo elegí seguir al Dios de la gloria. Porque entendí que mi vida estaba vacía, seca. Mi vida estaba destinada a la condenación eterna. Mi vida estaba destinada a irse al infierno. Por eso que yo tomé la decisión y la determinación radical de servir al Señor. Su nombre, gloria. Oye, hermano, te voy a contar una cosa. Cuando uno le está predicando la palabra a muchas personas, hemos llegado a una persona. Mire, hemos tenido oportunidad de predicar gente que le hemos hablado del amor de Cristo y la persona ha dicho sí, pastor, que por aquí, que por allá. Pero cuando le hemos preguntado, ¿usted quiere aceptar a Cristo? ¿Sabe lo que dijo esa persona? No quiero. Wow, uno por obediencia, por respeto, por decoro, no presionamos, ni le dijimos qué es lo que le iba a pasar, porque ya en el mensaje había sido contextualizado. Y también había otra persona que se entregó a Cristo, entre comillas, y después no tuvo ni siquiera la hidalguía ni la valentía de acercarse a decirnos lo que él sentía. Solamente mandó recado, mandó decir: deme mi espacio para poder poco a poco, sí, sigue poco a poco te vas a ir al infierno si sigues así. Está fuerte, ¿no? Pero hay veces el mensaje tiene que ser fuerte de parte de Dios, porque el Señor tiene que sacudir a las personas para que vuelvan en sí, para que analicen dónde van a pasar en la eternidad. Nadie se imagina dónde va a pasar en la eternidad. Solamente están pensando en el momento que estamos viviendo. Estoy pensando en este momento de comprarme un carrazo, de juntar dinero, de hacer daño. No digo que es malo. Compras un carrazo, no digo que es malo. Pero en primer lugar tiene que estar Dios. Primero tiene que estar Dios en tu vida. Su nombre sea la gloria. Muy fuerte predica este pastor. Muy fuerte habla este hombre. ¿De qué otra manera se puede hablar cuando el Señor está exhortando? Porque el Señor es el que está exhortando. Yo no soy yo. Es el Espíritu Santo que está en mí, que está hablando en este devocional. Este devocional quiere a muchas personas tocar para que reflexionen y analicen cómo están caminando delante del Señor, cómo están viviendo su vida delante del Señor. Una vida mediocre, nefasta. Y no se dan cuenta, lo peor que no se dan cuenta. Lo peor que aunque le digan se molestan. ¿Sabe qué? Yo particularmente, yo como pastor, yo cumplo con lo que Dios me manda a decir. Porque si yo lo cumplo, si Dios me manda a decir cosas fuertes, tengo que cumplirlo por obediencia. Si se molesta, el problema de él o problema de ella. Porque rendirá cuenta con Dios. Yo libraré mi alma. Porque cumplí con el mensaje que Dios me ha encomendado. Ahora, aplicando este versículo en nuestra vida diaria. Este versículo nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestra vida espiritual y la necesidad de esforzarnos por tener una relación cercana con Dios. Este versículo que acabamos de leer nos da una motivación para que nosotros nos afirmemos en la roca, para que nosotros nos afirmemos en el camino del Señor, amigo, amiga, para que usted siga adelante,
para que usted obedezca a Dios y sea bendecido, prosperado y esté saturado y vive en victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Estábamos meditando, Dios mío, esta cosa cada día más está tremenda. Es que la búsqueda da estos resultados. Presencia de Dios, la gloria de Dios se manifiesta, la gloria sea para Él, no para mí, para Él. Yo solamente soy un instrumento de barro que Dios está usando en este día, para que este día usted se acomode en la línea, en la voluntad que Dios quiere que usted esté, mi amado hermano. A su nombre sea la gloria. En lugar de temer a los peligros físicos que podamos enfrentar durante nuestro camino, debemos enfocarnos en obedecer a Dios y cumplir con su voluntad, sabiendo que Él tiene el poder de cuidarnos y de protegernos. Es importante destacar la relevancia de nuestra alma y la necesidad de mantenerla libre del pecado y cultivarla mediante la oración. Mi hermano, aquí voy a hacer una pequeña pausa. La oración es el arma que Dios te ha dado para que conquistes territorios para Él. La oración es el arma. Vamos a bajarle un poco los decibeles. Ok. La oración es el arma que Dios te ha dado para que tú desbarates las obras de las tinieblas. Cuando la iglesia ora, cuando la iglesia se pone en la brecha, cuando la iglesia vigila, hermano, las tinieblas comienzan a sucumbir. Por eso que el diablo quiere colocar intimidación, quiere colocar barreras, quiere cautivar al ser humano con gollorías del mundo, con maravillas del mundo. Eso es lo que el diablo quiere, que el Señor lo reprenda y nosotros también lo reprendemos en el nombre de Jesús. La lectura de la Biblia y la práctica de los mandamientos divinos debemos hacerlo y estaremos preparados para cualquier situación que se nos presente y podremos confiar en Dios que estará con nosotros. En conclusión, el versículo que estamos leyendo es un llamado a reflexionar sobre la importancia de nuestra vida espiritual y la necesidad de mantenernos en comunión con Dios en todo momento. No debemos permitir que el miedo a los peligros físicos nos aleje de la tarea que Dios tiene para nosotros, sino que debemos temer a aquel que tiene el poder sobre nuestro destino eterno. A Él tenemos que temer. Aleluya, porque Él es el único que nos puede ayudar en las circunstancias adversas, en las circunstancias complicadas, en las situaciones difíciles. A su nombre sea toda la gloria. ¿Cuántas situaciones difíciles hemos pasado en esta vida? Esta vida ha sido difícil para nosotros, pero cuando conocimos al Señor, encontramos una luz de esperanza, que es el Evangelio de Cristo, que es el Señor Jesucristo. Aleluya, el amor de Dios Padre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo que lo tenemos a cada momento. Cuando usted está sufriendo, cuando usted sufre, digamos, un golpe, una traición, porque en este camino va a haber traiciones. Nosotros, mis hermanos, hemos pasado traiciones y tantas cosas, pero el que nos ha sustentado ha sido el Espíritu Santo de Dios, el que nos ha dado el hálito de vida, el que nos ha dado la energía,
el que nos ha dado la vitamina, el que nos ha sacudido para seguir adelante, el que nos ha motivado, el que nos ha impulsado a meternos en oración, el que nos impulsa a alabarlo. Él es el que nos ayuda, Él es el que convence al hombre del pecado, a su nombre sea la gloria. Cultivar nuestra alma y mantener una relación cerca con Él para poder enfrentar cualquier adversidad que se presente en nuestro camino, confiando que Él nos guiará y protegerá. Alabado sea el nombre del Señor. El valor de nuestra alma, a menudo nos dejamos llevar por el miedo a lo que nos puede suceder en esta vida, olvidando que nuestra verdadera esencia reside en nuestra alma. Mateo capítulo 10, 28 nos recuerda que la preocupación por lo efímero debe ser reemplazada por un profundo respeto y temor a Dios. Está más claro que el agua, amigo. Tenemos que tener temor a Dios. Proverbio lo dice. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Su nombre sea la gloria. Quien tiene todo el poder sobre nuestra eternidad al cultivar nuestra relación con Él y vivir conforme a sus enseñanzas, no solo hallamos paz en estos tiempos de adversidad, sino también que aseguramos que nuestra alma esté en camino hacia la vida eterna, a esa patria celestial, a ese lugar, a esa nueva Jerusalén, calle de oro, mar de cristal, dice la palabra. En este viaje, la valentía, el hombre de Dios tiene que ser valiente, tiene que tenga coraje, que tiene que tener integridad, tiene que tener honorabilidad, tiene que tener honestidad. Eso lo caracteriza a un verdadero hombre de Dios. La valentía de nuestra fe nos libera del temor que nos pueda atar. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, si este mensaje habló a tu corazón, te invito a que te suscribas en nuestro canal Luz en el Camino de la Iglesia Misionera Luz de las Naciones en Japón. Danos un like, activa las notificaciones y así de esa manera usted estará cooperando para que la obra del Señor, para que la palabra del Señor se siga expandiendo. Amén. Pronto el Señor nos dará una bendición que le estamos pidiendo. Gloria a Dios. La presencia de Dios está aquí. El día de hoy hemos terminado con este podcast. Que Dios te bendiga y recuerda que Cristo te ama. Y recuerda que no pierdas el tiempo. Hoy es el tiempo de buscar el rostro de Dios. A su nombre sea la gloria. Dios te bendiga.